Amigos, en la entrevista de la semana nos acompaña Óscar Ariza, presidente del Colegio Médico Veterinario, el COLVET, con quien abordaremos junto a Luis Martínez, secretario del COLVET, varias noticias importantes de ustedes conocer. Bienvenido, Óscar, a este conversatorio. Y Luis, donde nos gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre el manejo que se le ha dado a la incidencia y rebrote de la peste porcina africana y clásica en todo el territorio nacional. Y sujeto a que también sabemos que ya recientemente ustedes dieron una rueda de prensa explicando todo detalle, pero como medio de contacto quisimos escuchar parte de esa explicación y cualquier otra novedad que ustedes tengan de informar. Gracias. El Colegio Veterinario le agradece la invitación que nos hacen para poner al tanto a la ciudadanía sobre lo que está pasando a nivel nacional con la peste porcina africana y así como también a los productores pecuarios y a los productores porcinos. Fíjese, nosotros recientemente hicimos una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, pero antes de eso nosotros hicimos contacto con expertos porcinos, médicos veterinarios expertos porcinos que son nuestros asesores. Estamos hablando del doctor Orlando Sánchez Díaz, del doctor Julio Concepción, que son personas que trabajaron en aquella época, en el 1978, cuando apareció la peste porcina africana, y ellos fueron los encargados de ese programa. O sea, ellos erradicaron el problema en ese tiempo y desde esa fecha hasta ahora no había aparecido fiebre porcina africana. Después de hacer una evaluación con ellos y con algunos productores para tener un consenso real y entonces llegar a la rueda de prensa. En esta rueda de prensa tuvimos la oportunidad de que compartieron con nosotros el doctor Orlando Sánchez Díaz y el doctor Julio Concepción, patólogo, que fue quien identificó el virus en el 78 y ahora en el 2021. Y con ellos hicimos la rueda de prensa, hicimos un consenso con ellos y con los productores. Llegamos a la conclusión de que había que hacer recomendaciones al Estado, al gobierno dominicano y a ganadería, como es natural. Y las recomendaciones que hicimos fue la erradicación total a nivel nacional de toda la población porcina de granja y de traspatio, porque el problema mayor estaba en el traspatio y estábamos haciendo la recomendación de que se eliminara el traspatio y se eliminara la granja. Con esto, ¿qué queríamos nosotros o qué pensamos nosotros? Con esta eliminación erradicamos todas las enfermedades emergentes del cerdo. O sea, se van todos, incluyendo los parásitos, ¿no? Y entonces, por esa razón, nosotros estamos pidiendo que se haga una erradicación total de la población. Pero también estábamos pidiendo que conjuntamente con la erradicación venga la compensación. O sea, a todo el que se le mataban los cerdos, se eliminaban los cerdos, que se le compensara porque es una inversión lo que tienen y tienen que compensar. Pero hay un asunto, Óscar, siguiendo la línea. Lo que se habla, lo de que tenemos unas granjas medianas y grandes que están bajo control sanitario, digamos, adecuado. ¿Por qué ir a estas granjas que están sin penetración y que pueden preservarse libres para eliminar toda la población y el costo que eso económico implica y hasta de alimentario para el país? Fíjate, nosotros pensábamos igual que ustedes, que por qué a las granjas grandes. Sin embargo, hoy en día, 4 granjas de las más grandes de República Dominicana en Moca, con bioseguridad, salieron positivas a PPA. Entonces, si yo dejo las granjas grandes y no le elimino, voy a seguir dejando el problema. Porque si esas 4 granjas, que son una de las más grandes en República Dominicana, ya dieron positivo a PPA, imagínese usted los traspatios y la granja pequeña. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es erradicar el problema. O sea, yo sé medida drástica. Mire, sale más barato erradicar el problema ahora que lo que se ha gastado anteriormente. Y la repoblación en 2 años, o 2 años y medio, 1 año y medio, dependiendo de
de los exámenes, de las investigaciones epidemiológicas que se hagan. O sea, desde el momento que ya no haya ningún cerdo vivo, se comienza a correr un calendario de 2 años. Sí, pero ahí comienza la desinfección, comienza el descanso de la granja y ya se hace una investigación epidemiológica a ver si es factible comenzar a meter cerdos centinela, que con eso que se comienza. Y si hay factibilidad, entonces se comienza la repoblación porcina. Y hay que tener en cuenta algo, Oscar, que la carne de cerdo no hace daño al humano, se puede consumir. Después de cocida. Y también, pero la enfermedad solamente afecta al cerdo. Y mientras haya cerdo, tenemos el riesgo de que la enfermedad perdure en el país. ¿Y qué es lo que se quiere? Es eliminar la enfermedad. Sabemos que la industria porcina es una industria que iba en crecimiento, con un desarrollo pujante, con buenas tecnologías, pero lamentablemente ha ocurrido esto y hay que tomar medidas. Yo creo que se ha sido muy, diría yo, muy condescendiente en principio con las medidas que se tomaron, porque si se hubiese se le hubiese dado seguimiento, como se inició en principio. El pago a los productores, por ejemplo. Sí. Entonces, para que se motivaran hoy pudiésemos tener un mejor control de la situación y quizás la medida de preservar esas granjas que habían invertido grandes recursos para mantener su bioseguridad, pudiésemos nosotros quizás estar de acuerdo. Pero ahora mismo el problema está que es un rebrote por donde quiera. Y tengo el temor de que las medidas que se están tomando en la actualidad tampoco van a surtir mucho efecto porque no se están haciendo con un rigor científico ni con un plan de ir declarando zonas libres o controladas sobre ese tema, sino que se están haciendo eliminaciones sin ningún enfoque, diría yo, desde el punto de vista de presentar luego de que se haya esa eliminación, logramos eliminar todos los cerdos de esta región o de esta sección y así dejar los controles cada vez que usted va trabajando. Esa es la gran realidad y esa ha sido la preocupación de nuestro gremio, nuestro colegio de médicos veterinarios, que por demás tiene un equipo de médicos veterinarios que son capaces, porque ha habido una situación y es que en principio el problema no lo dirigieron los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios tuvieron una función secundaria, pero la directrices la trazaban personas que no eran los capacitados para eso. Pero entonces, yo viendo un poquito más allá de la curva, como dice, le di una pregunta a ambos. Hacemos esto, ok, erradicamos toda la población, comenzamos un proceso de infección y de repoblación N meses después. Pero entonces, después de eso, otra vez, diríamos, ¿hasta qué punto no estamos en riesgo de volver a contraer? Porque por un punto entró, dicen que hay dos condiciones, o la porosa frontera con Haití, o si no, el resto de comida que vienen en los aviones que podrían estar contaminados de otra parte. O sea, esas dos cosas, ¿cómo lo vamos a enfocar? Porque no hacemos una cosa, hacer todo esto, el esfuerzo económico y de sacrificio que va a implicar para el Estado, para que dentro de 5 años, otra vez que apareció de nuevo. Bueno, o sea, digo, es lo que yo creo, porque ante un tropezón uno cuida y levanta el pie más. Sí, esa es una preocupación que no solamente la tienes tú, la tienen hasta algunos técnicos tienen una percepción diferente, pero hay que tener en pendiente una cosa, las propuestas que ha hecho el Colegio de Médicos Veterinarios, eso como si fuera, vamos a suponer que es una ley, pero cada ley tiene un reglamento y una medida, unos procedimientos. Dentro de esos procedimientos están todas las medidas que hay que tomar para evitar eso que tú dices. Por ejemplo, ahora mismo, después que entró nuevamente la enfermedad y en principio se tomaron medidas cuando entró por primera vez en el 78, que era evitar la crianza de animales en toda la frontera con 20 kilómetros hacia el centro de nuestro país.
desde la frontera hacia nuestro país. De amortiguamiento, entonces, llamamos. sí, entonces se permitió la crianza. Entonces, y ahora actualmente hubieron muchos productores que se les dio la compensación, pero lamentablemente, no sé, las autoridades fueron débiles en eso, no fueron estrictos, permitieron la crianza nuevamente en toda la frontera y eso trajo como consecuencia que el virus recrudeciera y accionara nuevamente y accionó con más violencia, más rapidez y se diseminó. Además de que hay otros factores que incidieron, que fue la falta de control de tránsito, la falta de desinfección de los camiones transportadores. Imagínate tú que transporten animales de Moca hacia la línea noroeste. Eso viene trayendo todo el camino los desperdicios que botan los cerdos y viene diseminando la enfermedad. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta para nuevamente emitir la posibilidad de una repoblación. Y por esa razón las autoridades tienen un papel importante en ese aspecto, porque si no se es drástico y tajante en esa medida, estoy de acuerdo contigo, no hacemos nada. Ahora, yo siempre he dicho, y nosotros del colegio, que se cometió la equivocación de no poner médicos veterinarios a dirigir el programa, porque tenemos, por ejemplo, voy a poner, que tú debes conocerlo, que Orlando Sánchez Díaz, que ve un hombre de carácter, un hombre transparente, correcto, que para él, cuando asume una medida, no tiene amigos. Porque hasta el presidente de entonces, Antonio Guzmán, le mató los cerdos a Antonio Guzmán. Entonces, es así que se necesita, porque lamentablemente en nuestro país cada cual tiene un pedacito de algo. Y cuando yo te voy a quitar algo a ti, no, espérate, que yo soy esto o soy aquello. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Hay muchas medidas que, si se aplican, nos dan la seguridad de que el problema no va a volver. Además de que cuando entró en el 2019, fue a mediados de 2019 que aparecieron los primeros. Ya en el 2020, yo recuerdo como ahora, que mediado final, en el segundo semestre, yo hice un programa acá con Ari, que me reservo el nombre, y abordamos y yo le dije, mire, tengo informaciones de que está la peste porcina fría. No, es que es una virosis, qué sé yo. La confundían con neumonía, la confundían con una... Entonces yo digo, es que estamos hablando de que han pasado 4 años y no se hizo nada prácticamente, en sentido... Mira, Oscar. Oye, que no comprendemos la acción del Estado en este sentido. Mira, Oscar, nosotros como médicos veterinarios, dirigentes del Colegio Médico Veterinario, nosotros mantenemos un contacto permanente con todos los médicos veterinarios a nivel nacional. Y nosotros también indagamos. Y el problema de la PPA ocurrió aquí a mediados del 2019. En plena pandemia. En plena pandemia, en la gestión de Danilo Medina. En la gestión de Danilo Medina. No estoy culpando con esto de que quizá lo hayan hecho aviesamente, pero... Sí, pero son costos políticos. Sí, era un costo político. No quiso echarse. Entonces, ese problema, los médicos veterinarios de la región donde aparecieron esos focos, que tienen mucho conocimiento, hay uno fallecido, doctor Augusto Rodríguez, y hay otros que están ahí y que por ahí fue que anduvo remitían las muestras y ellos decían que eso era PPA y después fue corroborado con Julio Concepción. En el 2021, el 2021 se tomaron las muestras. Entonces las muestras que se tomaron en ese momento se guardaron en frío y se mandaron después a hacerse análisis cuando se recrudeció el problema y resultó que tanto las que estaban guardadas de esa época como las recientes salieron positivas a PPA. Eso te indica a ti que el problema es un problema que viene y que lamentablemente un diagnóstico tardío permitió que el problema también se diseminara a nivel nacional. Y esa es la mayor preocupación que nosotros tenemos, de que en realidad no se le dé importancia
al conocimiento de los médicos veterinarios, la importancia que tenemos los médicos veterinarios en cada uno de estos problemas, porque no solamente en el caso de la PPA, hay otras enfermedades que diezman el ganado bovino, como la tuberculosis, la brucelosis. En el área de la salud tenemos el problema de rabia canina y lamentablemente a veces se ponen en los sitios a dirigir esos programas a personas que no son veterinarios. Y el veterinario es el que tiene conocimiento para eso, porque nosotros como médicos veterinarios sabemos evitar las enfermedades de transmisión por alimentos a través de la vigilancia y la inocuidad de la alimentaria. Sabemos controlar los problemas de sanidad animal a través de los centinelas que tenemos, que son los médicos veterinarios que trabajan 24/7 en los puertos y puntos de entrada, 24/7, y evitando que entren enfermedades en nuestro país. Veterinarios correctos, honestos. Y tenemos técnicos que trabajan a nivel de campo, vigilando la sanidad y a nivel de mataderos. Entonces, por esa razón, el médico veterinario es la parte clave para dirigir este tipo de problemas. Pero lamentablemente a veces se obvia eso y se cometen los errores que se han cometido en estos momentos. Y hay que decir una cosa también. Esos son los profesionales de primer orden y son los profesionales que en estos momentos están siendo más mal pagados, con 35,000 pesos. Y por eso también el colegio está llamando a que se tome eso en cuenta. No, está claro. Yo creo que tú has explicado puntualmente la génesis de todo y caemos en la conclusión de que el Estado que tiene que dar el primer paso, definitivamente. Ustedes hacen la denuncia, pero ustedes no tienen la estructura para impedir. Yo le puedo contar que en esos tiempos, un viaje que yo fui de esos reportajes que hacía para el programa, vine de la zona de la frontera, desde Mao más allá, creo que fue en Mao que fui un poquito más allá a un reportaje, y venía cruzando y me paraban en los puestos, ya, y yo me paraba por cumplir, y me decía, siga. Entonces pero acá le decía yo a mi esposa mía, pero yo podré llevar atrás en el baúl que tenga una tapa donde tapa la goma, dos cerditos amarrados, y ya pasé, o carne de sacrificada que podrían estar, o sea que tú no ves una rectitud, una actitud, ya digamos militar, de evitar esto, que tiene que haber un ejemplo. Sí, así es. Fíjate una cosa, Oscar, nosotros no queremos cerrar este tema sin hacer una aclaración. Sí. El Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios no le está imponiendo nada al Estado Dominicano ni a la Dirección General de Ganadería. Nosotros como técnicos y como especialistas en cerdo que llevamos a la rueda de prensa, lo que le estamos haciendo es recomendaciones al gobierno y recomendaciones a la Dirección General de Ganadería. O sea, el colegio no está imponiendo nada. Son cosas que están ahí, son cosas que están a la vista de todos los técnicos y que el que no quiere verla es porque no quiere. Porque estamos hablando de PPA a nivel nacional, que aparece un brote en Moca y al otro día aparece en Puerto Plata, que lo apagan en Puerto Plata y aparece en el este. Entonces, si ya el país está copado de PPA, ¿cuál es la recomendación que debe hacer el colegio? La que manda, la erradicación total de todos los cerdos a nivel nacional. Y volver, por ejemplo, a la política primaria, de que después, digo, ya terminado, ya no había que compensar a nadie, pero lo que no se le compensó, que habría en ese sentido. Hay una cosa. El que tiene granja y se le están muriendo los cerdos de PPA, lo que tiene que mandarlo sano al matadero y los que se mueren de PPA, eliminarlo ya. Y no hay que pienso yo que no hay que compensarlo, porque si o compensar lo que se mueren, pero los que están bien y lo mandan al matadero, eso él va a sacar su dinero de ahí. No va a vender. Tiene que venderlo. ¿Me está entendiendo? O sea que haciendo la erradicación se gasta menos dinero que lo que se ha gastado hasta hoy. ¿Se entiende? Y eso deben hacerlo rápido, porque si le dan tiempo, pues, ya la enfermedad es endémica en el país. Sí. Pero si erradicamos
y hacemos las desinfecciones y hacemos los descansos, en vuelta de 2 o 3 años nosotros volvemos a criar cerdo, volvemos a tener cerdo. Entonces, claro, haciendo la salvedad de que el trasiego de animal de Haití a República Dominicana por la frontera, eso hay que sellarlo. ¿No está claro? Eso que tú dices, Luis, de los 20 kilómetros de franja. Sí, pero eso no se cumple. No, está claro, no se habría que cumple, cumplir, no se hay que cumplió comenzar o no con se medida. cumplió porque esa fue la recomendación que se hizo en el 78. Sí. 20 kilómetros para adentro y 20 kilómetros para afuera. Y en Jimaní, ahí está, en Jimaní había, y más para allá, en Lanzapiti, y entonces, y lo pasaban por encima de la loma. Sí. O sea que, Entiendo. No, O sea, es difícil. Porque, por ejemplo, hace ya un poquito de tiempo, hacia atrás, unas 3 semanas, qué sé yo, a este momento de esta entrevista, el ministro de Agricultura decía que el gobierno tenía un plan para la erradicación. ¿Cuál es el plan? ¿Se ha anunciado algo en ese sentido? bueno, ¿Cuál es la política? si él dice que hay un plan para la erradicación, es que no están tomando la palabra. Porque hasta que nosotros no hicimos la rueda de prensa, el ministro no había hablado de erradicación. Él hablaba de que estaban trabajando y que estaban controlando, que ya el y que se había controlado. Es reactivo. Sí, está todo, porque el laboratorio, Pero el laboratorio todo eso es una parte, pero lo que ustedes decían no tiene que ver con eso. Tú no haces nada con tener los laboratorios, los reactivos. Y que ya, cuando el virus ya lo que está y que cuando el virus tenga esas condiciones ya a nivel nacional, ¿qué control tú tienes? Si cuando te llega a las principales granjas, las granjas que tienen mejor bioseguridad, y ya van 4 o 5 granjas que han dado positiva a PPA, ¿cuál es el control? Y de Trapatio se han ido casi todos. Y que las muestras solamente dan menos de un 1% de positividad. Entonces, es que te estamos yendo 2 campanas, sí, una tiene tinte y otra no. Hay que significar algo, y es que precisamente esa decisión de decir que el problema estaba controlado también favoreció para que muchos productores que se le había eliminado los cerdos en principio y que se le había indemnizado, nuevamente comenzaron a meter cerdo en sus granjas. Y son los que en realidad muchos van a los medios en estos momentos porque le están eliminando los cerdos, pero muchos de esos fueron indemnizados, fueron compensados. Pero hay que tener algo en cuenta con relación a esta enfermedad. El virus de la PPA es un virus muy oportunista, un virus que tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad. Y es un virus que se transporta fácilmente por varias vías, por formites, por camiones, transportadores, con la ropa de la gente que trabajan en granjas. Y cuando usted va de una granja a otra, va diseminando el virus. No, que incluso hay una realidad que hay que conocer la práctica de este país. Hay obreros que trabajan en una finca, están contaminados, entonces salen a las 4 de la tarde y van a trabajar 2 horas o 3 a otra. Y ya o tiene cerdo, o tiene unos cerditos en su patio. O sea que, mira, las cosas son increíbles. Así pero es. Avancemos estos 3 minutos con lo que queda, señores, que quisiéramos tener 1 hora más para cubrir, pero la parte general de la sanidad animal, hagan una evaluación breve en ese sentido. Bueno, hay varios programas que están en ejecución ahora mismo, lo tiene la Dirección General de Ganadería. Como tú sabes, hay 2 programas que siempre han sido programas pilotos tradicionales en ganadería, que es el programa de erradicación de la tuberculosis bovina y de la brucelosis, que inició en 1974, y lamentamos que todavía estemos bregando con eso. Hay otros programas que se están llevando a cabo en el área de lo avícola, en Newcastle, sí, la influenza. Y ahora, no hay estadísticas, no, particularmente yo como técnico no tengo una estadística precisa de cuál es la prevalencia, ni si ha aumentado la incidencia o se ha disminuido. Ahora, en algunas de esas enfermedades, como por ejemplo en la brucelosis y hasta en la tuberculosis, que son las 2 enfermedades que se tiene un rutinario trabajo de identificación de ese problema. Pero en ese caso, yo digo que la prevalencia
ha disminuido y se ha mantenido estable. E incluso también la brucelosis. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una finca y hay un técnico que está dentro del área donde está tu finca, ese técnico va cada 2 meses. Si tú tienes problemas sanitarios, te detecta la enfermedad y remite muestra al laboratorio, el laboratorio te aísla el micobacterio, pero esa es la finca tuya, que mes tras mes se viene haciendo análisis, cada 2 meses se viene haciendo análisis y se encuentra la enfermedad. Entonces eso no indica que el problema ha aumentado, que los casos de tuberculosis han aumentado en el bovino, sino es que se mantiene permanente en tu finca. Ahora, si aparece otra finca dentro del área y se hace análisis y se encuentran animales que reaccionaron a la tuberculosis, entonces sí aumenta la incidencia y también aumenta la prevalencia. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esas 2 enfermedades se mantienen en un nivel estable, con presencia de tuberculosis en algunos datos ganaderos, pero se ha controlado básicamente, y lo digo por la experiencia que he tenido a través de los mataderos, donde uno conoce casi, tradicionalmente conozco la mayoría de los ganaderos que han tenido esos tipos de inconvenientes. Algunos ya han salido de circulación, importantes ganaderías de leche como la de la cuenca de Baní, que como está algunos ganaderos de mucha importancia, y otros ganaderos también del área de Monte Plata, que eran 2 zonas, 2 cuencas lecheras muy importantes, y hay muchos de esos ganaderos que ya no existen. Muchas de esas fincas se han dedicado a otros renglones, puede ser al renglón de ceba de novillo o al área agrícola. Pero en realidad esa es la percepción técnica que yo tengo por la experiencia que tengo a nivel de matadero, porque la mayoría de los casos que aparecen a nivel de matadero eran productores recurrentes, que eran los mismos productores que le mandaban animales a matadero, muchos se les decomisaban por la gravedad del caso, pero eran los mismos ganaderos, o sea que no eran ganaderos nuevos que se le encontraba el problema. Sí, pero para darle un dato, la semana pasada yo estuve reunido con el director de ganadería, el doctor Abel Madera, y le estaba preguntando precisamente cómo estaba la incidencia de brucelosis y tuberculosis. Él sacó unos folders. Me dijo, mira, Huáscar, yo no tengo por qué decirle una cosa por otra al país. La incidencia de la brucelosis y la tuberculosis sí estaba alta, pero mira los datos que tenemos ahora. Mira cómo va la curva descendiente y mira dónde estamos. O sea, que ha bajado mucho, se ha controlado mucho. Y se lo creo porque me enseñó las estadísticas. O sea que en ganadería se está trabajando, no como uno quisiera, pero se está trabajando. Se están esforzando porque con el poco presupuesto que tienen y también con los veterinarios que tienen muy capacitados pero muy mal pagados, pero están haciendo lo que ellos saben hacer y lo que estudiaron, ¿no? Están trabajando a mano pelada. Ahora llegaron unas camionetas, unos jeeps, unos motores que por lo menos van a acomodar un poquito más al veterinario, pero según lo que ellos se quejan allá en el colegio es que ellos no viven con camionetas, que ellos no van al supermercado con camionetas, que ellos lo que necesitan es dinero para vivir. Un sueldo digno. 26,000 pesos y 35,000 pesos no es un salario digno para un veterinario que va a arriesgar su vida con una vaca que te dé un cuernazo, con un toro que te dé una patada, que ya ahí mismo terminaste. Seguro. ¿Entiendes? Aún peor, con un seguro que no le cubre, qué sé yo, un 20, un 30, un 50%, que al final de la jornada tiene que buscar un dinero para que cuando le den de alta. O sea que la situación del veterinario ahora mismo es muy difícil en la República Dominicana con el alto costo de la vida. Sí. Huáscar, ya para cerrar, ya un minutito, pero para que cerremos con algo de expectativas, porque las expectativas crean esperanza y posibilidad de mejorar, es que ya si logramos mejorar la influencia va en la parte de aviar y con Newcastle que podamos lograr a futuro, aunque sea a largo plazo, las exportaciones de partes de pollo, y en el caso de huevo que ya hemos tenido el éxito de que en 2 o 3 países cercanos hemos llegado a exportar hasta 30 millones de huevos un mes.
podríamos generar una expectativa de que superemos los problemas que hay en este sector y logremos abrir exportaciones a más países, inclusive Estados Unidos, donde el huevo incluso está a casi $1. Yo lo que pienso es que mientras tengamos aquí ¿cómo te digo? El temor de que no entre la fiebre aviar, muchos países no nos van a abrir la puerta. Aunque se esté exportando mucho huevo, que Luis es testigo, que Luis es encargado de carne y eso. Hay muchas islitas de aquí también, pero a Estados Unidos no. Porque Estados Unidos no quiere que le llegue lo que ellos tienen prácticamente allá. Porque en Estados Unidos tú vas a comprar huevo y te venden 5 huevos, por lo que te vendían un cartón. Pero tampoco quieren recibir un huevo a nosotros. No está claro, pues son estrictos. Pero hay que tener en cuenta algo. Nosotros creamos un nuevo reglamento de inspección y está dentro de ese reglamento la regulación de las plantas avícolas, los mataderos de aves, que es algo importante porque si no hay una regulación usted no va a poder exportar tampoco. No, claro. En esa área. En huevos sí hay mucha iniciativa, hay huevos productoras de huevo orgánico que ahora mismo tienen intenciones de exportar y que ya tienen pedidos que quieren salir. Precisamente hoy estoy yo tratando de ver si se logra un compromiso que tiene una de esas plantas para que se le emita la facilidad de que le salga su registro sanitario para poder exportar su huevo, porque ellos registran en la Dirección General de Medicamentos todos esos productos. Sí. Y ese es el trabajo que estamos haciendo a través de la Dirección General de Medicamentos, no crear trabas y de una manera reducir la burocracia para facilitar que los productores puedan exportar sus productos, los productos que sean viables, porque hay productos que si no son viables, porque hay muchas islitas de esas del país que se ríen por la misma regla de los Estados Unidos. Por esa razón, creo que es importante la pregunta que tú has dicho. Bueno, le agradecemos estas informaciones de tanta precisión y claridad para que el sector pueda ver cuál es la realidad del problema y siempre un espacio para ustedes cuando necesiten comunicar cosas de interés al sector. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora y este mismo medio.